Hola con todos, yo soy Paula Vergara y el día de hoy estaremos hablando de derecho societario y actualidad. Queremos comenzar comentándoles que esta semana vimos The Batman de 2022 y en este contexto sombrío de ciudad gótica plagada de desigualdad social y corrupción, identificamos semejanzas clave con el Ecuador que lastimosamente resultan alarmantes. Partamos del uso de compañías, el sistema judicial y imágenes públicas, políticos, como parte de problemáticas de carácter social y legal. Ya dentro de este filme observamos como clubes como el del Pingüino o como el fondo de Thomas Wayne tras su muerte son las fachadas que se emplean para hacer mal uso de fondos o para cubrir operaciones de distribución de estupefacientes como es el drop. Ecuador no es ajeno a esta problemática. Según investigaciones de portales como La Hora o la CNN, los puertos marítimos en Ecuador ahora se consideran como centros logísticos de droga. Incluso diversas compañías bananeras y la industria en general se encuentran en riesgo por estar vinculado a la distribución de estupefacientes. De la misma manera, consideremos que el sistema judicial es un tema muy tocado dentro de esta película, como el acertijo persigue a funcionarios que están involucrados en actividades ilícitas referentes a sobornos, extorsión, no procesamiento de casos, y tenemos que considerar que dentro del Ecuador todavía este es un problema. Tenemos un observatorio de corrupción. Ecuador no sale todavía muy bien parado dentro de esas estadísticas a nivel regional. Incluso la CNN realizó cómo la corrupción y las guerras entre bandas transformaron Ecuador, utilizando el caso de Fernando Villavicencio puntualmente. Este artículo es de hace un mes. Entonces, identificadas estas diferencias, si bien nos encantaría quedarnos hablando de este tema, que estoy segura daría mucho que hablar, nos gustaría también proseguir hablando de la exigibilidad del pacto parasocial. ¿Por qué? Ya estamos hablando de buen comportamiento, de ética y compañías. Destaquemos que algunos autores ya han desarrollado este concepto, ¿no? Hablamos de convenios celebrados entre miembros de una sociedad o incluso terceros, y precisamente la idea es dar el alcance, establecer obviamente cuál va a ser la clase de aplicación de las reglas jurídicas derivadas de los estatutos o modificar la disciplina societaria en sí misma, ¿no? Esto es interpartes, se regula fuera de lo legal, pero sí está ligado al funcionamiento del contrato de sociedad, sobre todo en el carácter económico. Bueno, respecto a este caso, tenemos que considerar que hay una exigibilidad para exigir estos mecanismos de buen gobierno, ¿no? Sobre todo de carácter interpartes, como la acción de indemnización por daños y perjuicios, la acción de cumplimiento, acción de remoción, solución de acuerdo y medios de autotutela. ¿Ya? Tenemos que considerar que sí hay todavía un debate respecto a este tema, sobre todo de si la voluntad de las partes tiene que ser obviamente el punto central, pero si debe reglamentarse o no, cuánto debe esperarse. En el mercado bursátil es donde más predomina este análisis. Y bueno, ya que estamos hablando de buenas prácticas corporativas, toquemos nuestro tercer y último tema por el día de hoy respecto a qué es el buen gobierno corporativo. Y bueno, sino que consideremos que no estamos hablando de leyes, no estamos hablando de la normativa en un sentido positivista, de algo que encontramos en códigos que son una aplicación erga omnes, sino que de acuerdo a diversos autores, estas son recomendaciones de mejores prácticas y sobre todo son voluntarias y tienen que tener esta versatilidad, esta flexibilidad, porque los destinatarios son quienes tienen la última palabra respecto a su aplicación. Consideremos que también en el mercado bursátil hay una práctica respecto a sancionar empresas que se apartan de las buenas prácticas recomendadas. Ahora, ¿de qué manera es exigible su reglamentación? Bueno, aquí hay un debate, y es que un sector destaca el carácter voluntario como el límite de un código de buen gobierno,
y tenemos, la ineludible necesidad de recurrir a instrumentos normativos, y otros se van por otro lado y ellos confían en la bondad de la autorregulación como una forma de seguir dando un seguimiento o un control a este punto. Entonces, ahora, ¿cuáles son los mecanismos de exigibilidad? Bueno, hay varias maneras en las que se puede considerar, incluyendo leyes y regulaciones. Como dijimos, la postura contraria, que es la autorregulación, pero también tenemos iniciativas de carácter social por parte de organizaciones, ¿no? Sobre todo de sociedades civiles que pueden publicar informes sobre el rendimiento de empresas en materia de gobierno corporativo, organizar campañas de sensibilización y dentro de algunos artículos se destaca el caso de Ecuador, donde sí existe la exigibilidad de la reglamentación del buen gobierno en la ley de mercado de valores y en normas ecuatorianas diversas. Entonces, con esto nos despedimos, agradecemos a nuestros radioescuchas y los esperamos en una próxima oportunidad.